al margen derecho dice banco de preguntas. ¿Okay? Voy a entrar entonces a donde dice banco de preguntas. Ya aquí yo tengo una gran cantidad de preguntas hechas, pero ahorita las vamos a dejar de ver para que esto no nos enrede. Y primero les voy a explicar, las preguntas pertenecen a categorías. Yo podría hacer todas las por omisión. Siempre hay una categoría principal que es la categoría del curso propiamente, pero yo puedo hacer subcategorías o categorías al mismo nivel de jerarquía para clasificar todas las preguntas que yo vaya a hacer en mi banco de preguntas. La idea, yo lo que siempre recomiendo es hacer tantas categorías como temas de evaluación haya, porque así tengo las cosas mucho más ordenadas y vamos a ver que eso nos va a servir para un montón de cosas cuando vaya a hacer una evaluación. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme acá, después de que seleccione banco de preguntas, voy a tocar categorías. Y aquí dice entonces, en esta sección yo puedo crear nuevas categorías. Y me pregunta por categoría padre. Dice, categoría padre, dice preguntas originales de mi curso. Lo que eso es que yo tenía muchas... Don José, ¿sí? perdón que le interrumpa, nada más como para ir, me imagino que ese banco de preguntas viene siendo completamente invisible para todos los usuarios del entorno, ¿verdad? Totalmente, Si totalmente yo, invisible. Totalmente si yo invisible, sí. trato de meterme en ese taller para ver ese banco de preguntas, yo no lo voy Usted a no lo poder va a ver, ver. pero en el curso mío de mecánica, ahí Ahí sí yo lo sí, voy a... exactamente. Eso Ok. le sale únicamente al creador del curso o a alguien que está asignado como profesor del curso. Ni asistente tampoco. Creo que No, el no. asistente tampoco. Ok. Ok, entonces, voy a, voy a crear una categoría en este momento. ¿Ok? Y le voy a decir que la categoría padre dice superior para taller de diseño. O sea que va a estar en la categoría más alta de ese banco de preguntas. Voy a poner acá entonces banco de preguntas para el taller virtual. Ese es el nombre. Puedo poner una descripción adicional o podría copiar de lo mismo. En esta sección puede ser algo ya más amplio y le doy añadir categoría. Entonces ya ahora sí tengo la categoría original, que fue donde yo moví, incluso eliminé algunas categorías para mover todas las preguntas que tenía creadas, que ahorita tengo ahí 23, para que no interfieran con lo que vamos a ver acá. Y entonces aquí dice, estamos con esta categoría que si vemos la alineación que tiene a la izquierda es igual que la anterior, entonces quiere decir que están al mismo nivel jerárquico, esas dos categorías. Y ahora yo podría seguir añadiendo categorías y entonces, por ejemplo, que sean hijas del taller. Entonces sigo en añadir, pero ahora le digo categoría padre y entonces puedo seleccionar ahora este banco de preguntas para el taller virtual. Entonces, por ejemplo, yo traigo preparado algún material para hacer preguntas, por ejemplo, de mecánica de fluidos. Entonces voy a poner aquí mecánica de fluidos, que va a ser una subcategoría de la categoría padre, banco de preguntas para el taller. Ok, añadir. Vean que entonces ya sale un poquito corrida hacia la izquierda y podría seguir creando hijos de hijos, ¿verdad? No, para mí no tiene mucho sentido irlas haciendo con tanta subdivisión jerárquica, sino pues que solamente como temas principales todos del mismo peso, ¿verdad? En donde la categoría padre sea el curso mismo. Una vez que tenemos alguna categoría creada, entonces ahora sí podemos empezar con crear preguntas, ¿verdad? Que lo tenemos aquí mismo, ¿verdad? Vean que entonces en la opción banco de preguntas tenemos la opción preguntas y categorías.
Estas opciones de importar y de exportar son para importar preguntas de otros cursos o, por ejemplo, yo podría hacer una serie de preguntas, exportarlas y pasárselas a ustedes en un archivo y luego ustedes las importan acá ya creadas, ¿verdad? Eso es lo que se puede hacer. Entonces ese proceso de importación y exportación por ahora no nos va a interesar. Entonces nos vamos a ir a preguntas. Aquí de nuevo aparece todo este montón porque por omisión me pone la categoría en la que hay. Pero me voy a pasar acá a banco de preguntas del taller virtual. Ya, vean que ya me parece limpio. Y dentro de ese incluso puedo pasarme a mecánica de fluidos. ¿Okay? Entonces quiero hacer una pregunta en ese tema de mecánica de fluidos. Ya no estoy en categorías, estoy en preguntas y por eso entonces ya no me sale la opción de crear categorías, sino que ahora vea que dice banco de preguntas y dice crear una nueva pregunta. ¿Cuál es la idea de la clasificación? Bueno, es que por lo general estructuramos los exámenes por temas que vamos a evaluar, ¿verdad? En los diferentes cursos y pues sería normal evaluar 2, 3 temas diferentes en un mismo examen. Pero entonces es importante tener preguntas en cada tema para que a la hora de hacer un examen podamos escoger preguntas de ahí, de cada una de esas categorías e incorporarlas al examen que voy a hacer. Vamos a ver ahora que existen muchas alternativas de cómo escoger las preguntas, pero lo cierto es que en tanto mayor sea nuestro banco de preguntas, pues entonces mayor cantidad de opciones y facilidades vamos a tener. Entonces voy a empezar a hacer una pregunta, voy a crear una nueva pregunta y vamos a ver todas las opciones que hay. Hoy no nos dará tiempo de hacer pruebas con todas las opciones, pero sí vamos a utilizar algunas primero muy sencillas para familiarizarnos con el sistema y luego otras no tan sencillas, pero muy relacionadas con las actividades en los cursos de ingeniería mecánica. Entonces, bueno, aquí dice arrastrar y soltar. Ahora vamos a hacer alguna de esas. Luego dice calculada. Hay 3 opciones de preguntas calculadas. Las preguntas calculadas son aquellas en donde la respuesta obedece a la aplicación de una fórmula. Entonces, yo introduzco la fórmula cuando programo la pregunta y incluso puedo pedirle al sistema que me asigne valores aleatorios a las variables y entonces con ello crear la cantidad de versiones de una misma pregunta que yo quiera. Por ejemplo, una vez que ya tengo la ecuación que origina la respuesta a un problema, le puedo decir, bueno, ahora genéreme 50 juegos de datos para esa misma pregunta. ¿Eso qué ventaja tiene o qué utilidad tiene? La utilidad es que entonces cuando yo utilizo esa pregunta en un examen, a todos los estudiantes, mientras sean menos de 50, a todos les va a salir una pregunta diferente. Entonces, es la misma pregunta, pero con diferentes datos. Entonces, es una muy buena opción dentro de muchas otras que vamos a ver para evitar el plagio en exámenes. Tenemos las preguntas tipo ensayo. Tipo ensayo, esas, a diferencia de las anteriores que se califican automáticamente, tipo ensayo, pues sí tenemos que ya calificarla a cada uno porque va a ser prosa, que el estudiante va a escribir sobre un tema y nosotros tenemos que revisar eso manualmente. Luego pregunta falso y verdadero. No hay mucho que explicar en falso y verdadero. Numérica. Las preguntas numéricas son preguntas en donde yo tengo que rellenar un espacio, pero con un número. Es una respuesta, entonces, a un problema numérico. En este caso no corresponde a la aplicación, en la programación de la pregunta no corresponde a la aplicación de una fórmula como lo dije en las calculadas, sino que yo introduzco, cuando programo la fórmula, introduzco el valor, o sea, la respuesta única que tiene ese ejercicio. En este caso, en las numéricas, se puede utilizar un margen de error, de manera tal que no es que tiene que darle exactamente igual al estudiante, ¿verdad? Como que diga que 67.87,
¿verdad? Y si puso 67.88 está mala, no. Podemos aplicar un margen de error en ese caso. Entonces, ahora vamos a ver cómo se maneja esos márgenes de error. Y es una muy buena opción, pero no tiene tanta ventaja como las que son calculadas. Luego tenemos de opción múltiple. Esto son preguntas de selección. Entonces, en donde puede ser selección única o selección múltiple. En el mismo tipo de pregunta yo puedo poner que sea una respuesta o más de una respuesta las que tienen valor asignado. Este tipo de relacionar es lo que conocíamos desde primaria como asocie, ¿verdad? Es un poco más moderno que esos asocios ahí que tenemos que pasar rayitas de una columna de la izquierda a una columna de la derecha, ¿verdad? Vamos a ver que es mucho más complejo que eso. Relacionar columnas es algo similar, es como compartir conceptos de un lado con el otro. Respuesta corta, esto es algo similar a las de respuesta numérica, pero aquí es de texto. Entonces yo escribo una palabra. Está este otro tipo, respuestas incrustadas o anidadas, también se les llama. Este es muy interesante porque es para introducir palabras faltantes en un texto. Pero se pueden poner muchas palabras faltantes a lo largo del texto y las opciones para poner ahí se seleccionan de un combo. O sea, yo al tocar el espacio en blanco, hay una flechita, me aparecen las diferentes opciones y yo escojo cuál de ellas es la correcta. Luego seleccionar palabras faltantes es similar a pero un poquito más sencillo. Igual es escoger alguna palabra que falta para completar un texto. Bueno, entonces voy a empezar con lo más simple que podríamos tener, que es una pregunta de falso y verdadero. Entonces la marco y le doy agregar. Nombre de la pregunta. La sugerencia acá es que el nombre de la pregunta esté relacionado con el tema de la pregunta. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? ¿Por qué? Porque luego cuando veamos todo el listado de preguntas en nuestro banco de preguntas, si yo no le tengo una breve descripción en el nombre, entonces tendría que irlas abriendo una a una para ver de qué se trataban. Bueno, entonces, en este caso yo le voy a poner acá pregunta de falso, porque falso y verdadero, porque es eso lo que me interesa y no tanto el contenido, ¿verdad? Verdadero. 1, por si hacemos más. Ok, entonces texto de la pregunta. Algo muy importante es que antes de empezar a hacer nuestras preguntas en el sistema, pues ya deberíamos de tener todo el material que vamos a requerir, ¿verdad? ¿Qué es el material? Bueno, aquí tenemos la ventaja que podemos copiar y pegar de un texto. Entonces, debemos de tener un documento de texto con el material de las preguntas que vamos a formular, que queremos formular. E incluso, yo cuando lo hago, prefiero redactar mis preguntas de una vez, ¿verdad? Tenerlas ya listas en un documento de Word. No es como que yo puedo pegar toda la estructura desde el documento de Word a la plataforma de Moodle, pero sí el texto de las diferentes partes de la pregunta, ¿verdad? O sea, tanto la pregunta como las diferentes respuestas que voy a poner. En este caso, falso y verdadero, pues no hay posibles respuestas de texto, nada más es decir si es falso o es verdadero. Pero, por ejemplo, si fuese una pregunta de opción múltiple, pues entonces ya yo tener definido esas cosas para que no me consuma demasiado tiempo acá en línea. Entonces, tener toda esa información lista. Otra información que es importante tener a mano también es imágenes, porque algo muy bonito de esto es que yo puedo insertar imágenes
en la estructura de las preguntas. Eso lo hace un poco más llamativo ahí, e incluso me permite formular preguntas más complejas al no tener ninguna limitación en cuanto a espacio, ¿verdad? Que podría poner, piensen si ustedes quisieran hacer un examen escrito, impreso, y quieren poner un montón de gráficos ahí para que los estudiantes interpreten, pues eso representaría un montón de papel y cosas, y aquí no tenemos esas limitaciones. Entonces, es bueno tener también a mano imágenes que consideremos que pueden ser útiles en nuestras preguntas, porque incluso pues hasta una pregunta puede ser describir una imagen, ¿verdad? O indicar las diferentes partes de una imagen de algo que estamos viendo. Entonces, eso es bastante útil. Yo para ello, pues entonces normalmente hago una carpeta para cada curso que voy a impartir, y ahí tengo entonces, dividido por documentos, imágenes, videos, cuestionarios, ¿ok? Okay, una pregunta. Vamos a pensar en una pregunta cualquiera de falso y verdadero. Y es en el tema de mecánica de fluidos, y entonces vamos a poner el peso específico de una sustancia. Vamos a hacer una consulta. Ahí se podría meter un problema con imagen. Un problema con imagen, claro que sí. Claro que sí. De hecho, ahora les puedo enseñar algunos ya creados también para que vean. El peso específico de una sustancia se obtiene al dividir su masa Ok, estoy poniendo el peso específico de una sustancia se obtiene al dividir su masa entre el volumen ocupado. Bueno, aquí hay formato. Yo puedo marcar el texto y luego seleccionar acá, por ejemplo, el tamaño de la letra. Esta flechita que aparece al lado izquierdo es para que me salgan más opciones de formato. Ok. Bueno, entonces en este caso la respuesta es falsa porque esto sería peso y no masa. Entonces aquí me dice respuesta correcta, dice aquí abajo. ¿Ok? Entonces yo puedo escoger falso o verdadero. Entonces la respuesta correcta es que eso es falso. ¿Ok? La respuesta correcta es que eso es falso. Entonces no tengo que poner nada más que eso. Aquí dice retroalimentación. Esto de la retroalimentación es algo muy útil cuando queremos utilizar preguntas de cuestionarios, no solo para evaluar, sino más bien para que el estudiante reafirme conceptos. Entonces yo podría poner, por ejemplo, retroalimentación para la respuesta verdadero. O sea, si el estudiante marcó que eso es verdadero, entonces yo podría indicarle acá, su respuesta es incorrecta. Intente de nuevo. Si le estoy diciendo intente de nuevo, quiere decir que puedo ponerle que puede hacer varios intentos. En este caso, pues no sería para evaluación, obviamente, ¿verdad? No le voy a decir un examen al estudiante, está malo, corríjalo. No es falso, entonces le estoy dando la respuesta. Y entonces aquí donde dice intentos múltiples, puedo indicar la cantidad de intentos y penalizaciones. En este caso no vamos a concentrarnos en lo que serían preguntas para examen, entonces esto no es válido. Y incluso podría poner entonces también retroalimentaciones positivas, ¿verdad? Es decir, sí, eso es falso, porque el peso específico se obtiene dividiendo el peso de la sustancia entre el volumen ocupado, ¿verdad? Entonces, como para reafirmar conceptos. Entonces, esto es una utilidad adicional, ¿verdad? Para organizar actividades, cuestionarios en actividades cuyo objetivo no es evaluar, sino reafirmar conocimientos. ¿Okay? Bueno, entonces, en este caso, esa pregunta es tan simple que ya la tenemos lista. Aquí le voy a dar guardar cambios y continuar editando. Y
aquí abajo entonces, una vez que hice eso, me sale la opción de vista previa. Si aquí le doy vista previa, este es el formato entonces en que va a aparecer la pregunta. El peso específico de la sustancia se obtiene al dividir su masa entre el volumen ocupado. Elija una y entonces marco. ¿Verdad? Y algo interesante acá, que también cuando estoy formulando las preguntas para asegurarme de que esté bien, siempre es importante darle esa vista previa y yo le puedo dar aquí rellenar, voy a ponerlo en verdadero, para que vean. Le puedo poner rellenar con las respuestas correctas. Entonces le doy acá y entonces él me marca de una vez cuál es la respuesta correcta. ¿Okay? O sea, no se está viendo eso último. Esto Yo último, creo que, no, yo creo que, la vista previa no se está viendo. No, porque yo creo que sale una ventana emergente. Ok, disculpen, es que la manera de compartir la pantalla es diferente entonces, porque sí, esto es una nueva pantalla, disculpen. Gracias, Patricio. Voy a cerrar esto, voy a interrumpir y vuelvo a hacerlo. Sí, es que hay que decirle que comparto la pantalla completa y no una sección. Ok, les decía entonces, aquí está previa. Ahora sí lo ven. Sí. Ok, entonces vean, este es el formato en que aparece, ¿verdad? En este momento, mientras no marque verdadero o falso, ven que está limpio y entonces yo lo doy rellenar con las respuestas correctas. Ahí me parece que es falso, ¿verdad? Es una manera de comprobar que la planteé bien. Podría ser que me haya equivocado y seleccioné que la respuesta correcta era verdadero, ¿verdad? Entonces, siempre es importante darle esa vista previa. Le voy a cerrar la vista previa y le doy de nuevo. Y entonces, ok, digamos que yo le digo que es verdadero cuando realmente es falso. Le doy enviar y terminar, así le aparece a los estudiantes. Y en caso de que yo hubiese puesto retroalimentación, ¿verdad? Entonces aquí me la indica. ¿Ok? Bueno, entonces, voy a darle ya aquí guardar cambios, porque todavía estoy editando la pregunta, ¿verdad? Doy guardar cambios. Y voy a crear una nueva pregunta. Ok, entonces vamos a hacer ahorita una pregunta con respuesta numérica. Ok, respuesta numérica. En este caso, entonces, voy a ponerle igual como título. Bueno, voy a hacerlo ya como debería de ser. Y voy a hacer una pregunta en donde se pida calcular el torque de salida de un motor. Torque de salida de un motor. Yo he preparado la pregunta por acá. En un documento y entonces dije aquí. Esta es la pregunta. Bueno, vean, cada uno pues obviamente lo hace a la forma que mejor prefiera, pero estos son consejos. Entonces yo la redacto acá. Incluso veo, aplico las fórmulas que tenga que aplicar, hago los cálculos para tener todo eso listo cuando ya voy a diseñar la pregunta. Entonces voy a copiar el texto, dice si un motor de 2 HP de potencia tiene una velocidad nominal de 1200 RPM, su torque máximo de salida en newton metros es. Entonces voy a copiar ese texto. Aquí está, dice texto de la pregunta, lo voy a pegar acá. Ponerle formato, esa letra es muy pequeñita, entonces lo voy a poner aquí en large. Para hacerlo más bonito, entonces le voy a dar insertar imagen acá. Voy a salirme, por si no lo vieron, aquí en este icono, insertar imagen. Dice mirar repositorios, seleccionar archivo. Entonces acá tengo mi carpeta ya de trabajo. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo una carpeta de equipos y elementos mecánicos. Y aquí tengo unos motores. Voy a escoger este motor, por ejemplo. Abrir. Ahora le doy subir este archivo. Este es el tamaño de la imagen original. Es una imagen cuadrada de 600 por 600 píxeles.
Yo les recomiendo que no excedan los 300 porque va a ser un dibujo demasiado grande, pero en todo caso esto se puede editar. Si ustedes una vez que lo graban ven que les quedó muy grande, pueden entrar de nuevo y modificar el tamaño. Eso sí, es importante asegurarse que esté marcada esta opción que dice tamaño automático para que haga la reducción proporcional en los dos ejes. Entonces lo voy a reducir a 300. Con tabulador me paso al otro lado, ya que automáticamente lo redujo también a la mitad. Mucho cuidado con esto porque si esta ventanita emergente estuviese aquí detrás, si ustedes le dan entonces aquí guardar cambios, es guardar cambios de toda la pregunta, no de la imagen, entonces eso no va a quedar grabado. Hay que darle aquí guardar imagen. Bueno, antes de guardarla, porque si lo hago aquí no me lo va a permitir, aquí me pedí una descripción de la imagen para alguien que no pueda verlo. Le podemos poner la descripción o bien lo marco acá. La descripción es innecesaria y le doy guardar. Ok, entonces ahí tengo, vean que el tamaño es adecuado, o sea, ya más que eso sería muy grande. Ok, entonces la respuesta que está esperando esta pregunta es un valor numérico exactamente. Entonces yo hice mis cálculos, digo que el torque es igual a la potencia dividido entre la velocidad angular, que la velocidad angular son las revoluciones por minuto multiplicado por 2pi dividido entre 60, que la potencia en watts, aquí me equivoqué, no es en kilowatts, es en watts, es igual a la potencia en HP multiplicada por 745.7, que el torque entonces va a ser la potencia en HP por 745.7 por 60 entre las RPM por 2pi, y esto me da este factor de conversión, 7120.9 veces por la potencia en HP y dividido entre las RPM. Entonces, utilizando los valores de 2 HP y 1200 RPM, este es el valor, esta es la respuesta correcta, 11.87. Entonces acá, dice ahora respuesta número 1, 11.87. No hay más de una respuesta para esto, solo hay una respuesta posible. En este caso, entonces, ¿cuál es la calificación que le voy a poner? Un 100% de esa respuesta. Y aquí dice error. Ok, el error no es porcentual, sino en unidades. Entonces, si yo le pongo a esto 1, por ejemplo, significa que va a considerar correcta una respuesta definida entre 10.87 y 12.87. Okay, podría ponerle menos o más a esto, ¿verdad? Ya ustedes lo deciden. Y le doy guardar cambios y continuar editando. José, una pregunta. En este tipo de pregunta no se pueden agregar dos respuestas, o sea, que yo pregunte dos cosas. Yo he visto que no, en esta misma no, pero sí lo podemos hacer en las de llenar. ¿Perdón? Yo estaba tratando de hacer eso, digamos, en las que son tipo anidadas, pero ¿Sí? no acepta, digamos, porque yo quería hacer una pregunta anidada y calculada. Y con varias no, entonces eso se hace en calculada, en una calculada usted puede poner de varias opciones. Pero tengo que poner la opción, o sea, tengo que calcular para que entonces va a ser de selección única. O sea, él no va a poder digitar, la persona no digita la respuesta. Sí hay una opción, eso lo podemos ver, sí hay opción de digitar la respuesta y puede poner todas las que usted necesite ahí. Ok, entonces, aquí una vez que le di guardar cambios y continuar editando, ya me aparece la opción de vista previa, entonces le voy a dar de nuevo, este va a ser el formato en que le va a aparecer el estudiante, ok, y aquí para poner la respuesta. Igual, para probarla, yo le doy rellenar con las respuestas correctas. Ahí me aparece el valor. Puedo ponerlo manualmente y entonces puedo poner, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si pongo 8. Y le doy enviar. Bueno, es que aquí no le puse ninguna retroalimentación, ¿verdad? Pero podría decirle, no, la respuesta es incorrecta. Bueno, en ese caso, entonces,
recuerden el porcentaje, bueno, no, el error, que no es un porcentaje, sino en unidades, que entonces tiene que ser proporcional a la cantidad de cifras que estamos manejando. No, no tendría sentido, por ejemplo, que ponga un error 5 en una cifra de 11 punto algo, que era esta, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado de que no son porcentajes, sino cifras, unidades. Ok, cerrar. Entonces ya esta igual la tengo lista, le voy a dar guardar cambios. Y vamos a crear una nueva pregunta. Ven que entonces ya están esta pregunta y la anterior, ahí me van apareciendo, y eso es mi banco de preguntas. Ahorita estoy revolviendo cosas, ¿verdad? Esto, por ejemplo, no correspondería al tema de mecánica de fluidos, podría estar en otra categoría, pero incluso cuando yo la tengo, las preguntas hechas, podría luego irlas distribuyendo en diferentes categorías. Por ejemplo, aquí yo marco esta pregunta y luego le puedo decir mover a y selecciono otra categoría, ¿verdad? Ok, pero por ahora esto no es importante. Entonces vamos a crear una nueva pregunta y esta vez vamos a hacer la pregunta, vamos a ver, voy a utilizar esta de opción múltiple, agregar. Voy a ponerle, yo todavía no he decidido qué tema le voy a poner, incluso el nombre de la pregunta se podría cambiar posteriormente. Pregunta de opción múltiple 1. Recuerden que el consejo siempre es que el nombre de la pregunta esté relacionado con lo que estamos evaluando en la misma pregunta. Texto de la pregunta. Ok, vamos a ver qué cosas me salen y entonces aparecen diferentes opciones. Pero aquí me pregunta, dice, una o varias respuestas. Entonces, si yo le pongo solo una respuesta es porque de todas las opciones que yo ponga, solamente hay una respuesta correcta. Y si pongo, se permiten varias respuestas, es porque varias de las respuestas son correctas. En ese caso, no es que con cualquiera de las correctas esté bien, sino que podría ser, bueno, marque propiedades de X elementos, ¿verdad? Ok, ya se me ocurrió que con la información que tengo ahí, voy a hacer una pregunta sobre rodamientos. Entonces voy a poner aquí rodamientos que soportan carga axial. Ok. Entonces vamos a indicar acá, marque los nombres de los tipos de rodamiento que soportan carga axial. Vamos a ver cuáles tengo acá para ver si le ponemos fotos también. Don José, una consultita. Esa de ¿Sí? puntuación por defecto, ¿cuándo se utilizaría o cuál es Perdón. la función? Creo que también dice puntuación por defecto. ¿Esa cuándo se utilizaría? Ya me paso para ahí para ver. Puntuación por defecto. Esto es el peso de la pregunta. ¿Cuántos puntos le va a dar usted a esa pregunta dentro de la evaluación? Esa pregunta vale 5 puntos o vale 10. Sí, por defecto siempre le pone un punto, pero esto es algo que usted posteriormente puede cambiar una vez hecha la pregunta o incluso cuando la va a incluir en un examen. Porque puede ser que usted las tenga todas con un punto, pero a la hora de incluirlas en un examen, usted se va a asegurar que la suma total de puntos en el examen le dé X cantidad. Entonces usted dice, bueno, yo quiero que sean 100 puntos o que sean 10 o que sean 20. Entonces, ya una vez seleccionadas las preguntas para integrar ese examen, usted le puede ir cambiando la puntuación a cada una para que la suma total le dé la cantidad que usted requiere. Eso es lo que se refiere. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Ok, yo a ver imágenes, accesorios, rodamientos. Ok, aquí tengo rodamiento de agujas,
Rodamiento de bolas, rodamiento de rodillos. Ok. Entonces, vamos a poner la primera respuesta, la primera opción. Dice rodamiento fijo de bolas. Ahorita vemos esto de la calificación. Todavía no le voy a asignar ninguna. La siguiente opción que va a salir ahí dice rodamiento de rodillos. Aquí le vamos a poner rodamiento cónico. Rodamiento de agujas. Y uno más. Rodamiento de bolas axial. Entonces ahora sí, yo digo, bueno, de esto es rodamiento fijo de bolas, sí, entonces tiene, ok, vamos a ver cuántas respuestas correctas hay acá. En ese caso, entonces, bueno, más bien voy a cambiarlo porque vean, las respuestas correctas, el de bolas soporta carga, yo le puse carga radial. Ah, no, carga axial. Carga axial. La verdad es que más bien lo voy a cambiar por radial. Entonces, el de bolas soporta carga radial. El de rodillos también. El cónico también, aunque no es su principal opción. El de agujas también. Y el de bolas axial no. Entonces, como solo uno no, entonces más bien aquí podría ponerlo de respuesta única y digo, marque el nombre no, vamos a ver. Marque cuál de los siguientes tipos de rodamiento no soporta carga radial. ¿Ok? Entonces, como en ese caso solo una es la respuesta correcta, en la calificación, estos, no es necesario ponerle nada, ¿verdad? Ven que aparecen casi las opciones de 5 en 5, de 10 en 10, o la tercera parte, no sé. Pero no aparece la opción de 0. Sencillamente calificación, ninguna. ¿Ok? Y el que no soporta carga radial es el de bolas axial. Entonces este lleva el 100%. ¿Verdad? Ese tenía la calificación del 100%. Pero si yo pusiera otro por acá que no cumple, que son dos los que no cumplen, entonces, bueno, cambiaría ligeramente la redacción de la pregunta y a cada uno de los dos que son correctos, entonces le asigno un 50%. Entonces, si solo marcó uno, se ganó un 50%. Si marcó los dos, tiene el 100%. ¿Okay? E incluso se le puede también poner penalizaciones por seleccionar uno malo. ¿Verdad? Ok, entonces en este caso le doy guardar cambios y continuar editando. Y ya me sale la opción de vista previa. Entonces, ahora sí, aquí está. Marque cuál de los siguientes tipos de rodamiento no soporta carga radial. Ok, tengo los diferentes. Vean, igual le puedo decir rellene con las respuestas correctas. Ok, ahí está el rodamiento de bolas axial. Algo importante acá, a ver,
traten de memorizar el orden en que aparece esta lista. Vean, agujas, bolas, rodillos, cónico. Por lo menos los 4 primeros. Agujas, bolas, rodillos, cónico. Le voy a cerrar vista. Y aquí dice barajar las opciones. Está marcado por omisión, lo podría haber desmarcado. Entonces, si le vuelvo a dar vista previa, el orden que me sale es diferente. Vean, ahora dice cónico, agujas, rodillos, bolas axial, fijo de bolas. Esto es otra opción, como muchas otras, igual que vamos a ir viendo, que nos ayudan a minimizar la posibilidad de plagio, porque cuando un estudiante llama a otro y le pregunta, mira, ¿cuál fue la respuesta correcta? Y yo le digo que es la C, se está embarcando porque resulta que la C para uno no es la respuesta C para el otro de la misma pregunta, ¿verdad? Ok, eso le iba a preguntar. Exacto. Entonces, ajá, okay. En ese caso, entonces, se cierra. Y para adelantarles algo, es que una vez que nosotros escogemos, no sé, 20 preguntas para un examen, yo puedo pedirle también que en el examen en general, el sistema baraje las preguntas, de manera que la pregunta número 1 que le salió a Carlos es la número 5 que le salió a Hazel, o la número 3 que le salió a Patricio, ¿verdad? Entonces, es otra opción, ¿verdad? Entonces alguien me llama y dice, José, ¿qué puse en la pregunta número 3? Digo, es la respuesta C, y no es ni la pregunta 3 ni la respuesta C, porque aun cuando coincidieran, las respuestas están barajadas también. Entonces está barajado las preguntas y luego las respuestas dentro de cada pregunta. Aquí lo que hice fue cambiarle el tamaño de letra para salir un poquito más bonito, y aquí podría haberle agregado también una imagen de un rodamiento de que lo iba a hacer y se... Bueno. Son las 7:05, si les parece vemos al menos un tipo más ahí, no sé cómo están, y continuamos en otra sesión. Me gustaría... Le iba a comentar. ¿Sí? Pena que yo, encantada, pero sí voy a tener que retirarme porque tengo un bebé pequeño que ya está esperando que le des. Ok. Eso iba a consultar, veo que lo estaba grabando. Sí, se está grabando. Entonces, vean, yo voy a una vez que termine la sesión, edito el video ahí para cortarle las partes innecesarias y lo subo a mediación virtual. Entonces, también aquí en el taller. Entonces, ustedes lo van a ir buscando ahí. Voy a ir subiéndoles algunos materiales también adicionales, algunos documentos con instrucciones. Y perdón, no sé cómo ingresaría al taller para poder tener acceso a esa... Ok, entonces usted ingresa a la plataforma de mediación virtual. Ajá. Como les decía ahí al inicio, ahora hay muchos servidores de mediación virtual, entonces hay que primero indicar que es del área de ingeniería, luego de mecánica, y una vez que está ahí, entonces hay una opción de búsqueda y usted pone algún pedacito del título del curso y le va a buscar como taller de diseño, por ejemplo, podría poner, o implementación de cursos, cualquier cosa así. Don José, tal vez pueda ponerse el nombre ahí en el chat como para referencia fácil de la demás gente. Sí, está bien, lo voy a colocar en el chat. Y luego, una vez que llegue ahí, le va a pedir una clave para matricularse, y la clave es todo en mayúsculas, IM de Ingeniería Mecánica, virtual, todo pegado en mayúsculas, IM virtual. Ok, voy a anotarlo en la... Gracias. Con mucho gusto. Bueno, observen entonces, ahí se nos va a ir haciendo grande el banco de preguntas, y obviamente pues en tanto mayor cantidad haya, si no las tenemos clasificadas, pues va a ser difícil. Y vean los títulos aquí cómo me están saliendo, ¿verdad? Aquí dice torque de salida de un motor esta pregunta. Entonces quiere decir que yo no necesito entrar y verla ahí para ver de qué se trata. Aparte de que aquí he marcado alguna opción que dice mostrar el texto de la pregunta en la lista de preguntas. Si yo lo quito, entonces solo me salen el título o el nombre de la pregunta. Por ejemplo, esta que dice falso y verdadero, pues de nada me sirve así porque tendría que entrar a verla, y si tengo, y es que dice falso y verdadero, entonces esto no es un nombre adecuado, ¿verdad? En este caso yo la puedo editar y cambiarle el nombre.
Aquí este piñoncito es para editar. E incluso cuando tengo una pregunta con alguna estructura compleja, como otras que vamos a ver ya en las siguientes sesiones, para no tener que crear toda esa estructura, yo la puedo duplicar y entro a la copia y la modifico. ¿Ok? Vean, entonces, esta aquí en el piñón le doy editar. Y esta era peso específico. Entonces, en vez de pregunta cuál es el verdadero, le voy a poner aquí peso específico. Okay. Ok, guardar cambios. Entonces ahora sí, las puedo ir viendo y cuando estoy buscando preguntas para agregar al examen, entonces puedo ir seleccionando dentro de la categoría por los temas de las cosas que puedo hacer. Y entonces si yo tuviera, por ejemplo, 3 o 5 preguntas de torque de motor, pero son contextos diferentes, entonces podría ponerle ya una numeración ahí. Torque de salida de un motor 1, torque de salida de un motor 2, ¿verdad? Para ir seleccionando y entonces también llevar ese recuento como de que son preguntas que yo sé que voy a seleccionar una de ellas. Para adelantarles un poquito, una vez que yo tengo ese banco de preguntas ya muy robusto, una opción interesantísima también que me ayuda en casi todos los procesos, les voy a ir dando tips ahí para antiplagio. Y uno de ellos es que si, por ejemplo, yo tengo 4 categorías de preguntas que voy a incluir en un examen, y dentro de cada una de esas 4 categorías tengo 10 preguntas, entonces yo podría seleccionar, por ejemplo, de cada una de las 4 categorías, 1 o 2 preguntas clave que me interesa que todos los estudiantes resuelvan. Pero ahora le digo al sistema, bueno, pero ahora de cada una de las 4 categorías, escoja 2 preguntas al azar y se las pone al examen. Entonces, esas 2 preguntas al azar va a salir 2 entre las 10 que hay disponibles o entre las 9 si ya cogí una fija. Entonces, de esa manera, el examen va a ser como un cartón de bingo, ¿verdad? A los estudiantes les van a salir preguntas diferentes, a todos les salen preguntas diferentes. El cuidado que tengo que tener es que el grado de dificultad sea similar, ¿verdad? Como para que no vayan a decir, sí, pero las preguntas que ustedes salieron fueron muy fáciles, también son mucho más difíciles, ¿verdad? Pero entonces también eso es una gran ventaja. Y hay muchas otras cosas, ¿verdad? Ahí les voy a ir enseñando. Para cerrar, les voy a enseñar el examen que hicimos para mecánica del sólido, mecánica de sólidos 1, para que vean a lo que vamos a poder llegar. Aquí está. Ok, vean esto. Esto es un problema que lo resolvimos totalmente literal. Este es un problema en donde tenían que, bueno, está relacionado con el tema de mecánica 1, de fuerzas, diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores, pero esto es para cálculo de esfuerzos por flexión. Entonces, hay un encabezado general y una serie de preguntas. Todas estas preguntas se refieren a lo mismo. ¿Okay? Entonces, dice, para la viga mostrada, las magnitudes de las fuerzas son F1 igual, F2 igual, F3, F4. El momento aplicado M es igual a tanto. Las dimensiones de longitud son, vea, hay 3 variables. L, la longitud total. B, la distancia hasta esta fuerza F3. A, la distancia desde el extremo A hasta la fuerza F2. Y 2 variables más que son el área de sección transversal de la viga, que es de dimensiones T por H. Entonces, empieza desde lo básico, pidiendo reacciones. La reacción en el punto B, la reacción en el punto A. Luego entonces pide el momento flector en el punto C. Para poder calcular el momento flector en el punto C tiene que hacer antes los diagramas de fuerza cortante y momento flector.
luego momento flector en D, momento flector en E, luego le pide esfuerzos normales debidos a la flexión, ahí va. Entonces, todas esas preguntas, todas esas respuestas son calculadas literalmente. El análisis es totalmente literal, o sea, se resuelve el problema sin ponerle un solo número. A la hora de que se plantea la pregunta, el sistema, estos valores que me están saliendo acá, son totalmente aleatorios. El sistema los elige dentro de ciertos parámetros que yo le indico. Entonces, por ejemplo, nosotros le pusimos ahí que las fuerzas iban a tener valores entre 100 y 200 newtons. Entonces, él le asigna valores a todos diferentes. Que el momento iba entre 200 y 300 newton metro. Y por igual las diferentes distancias. Entonces, el estudiante resuelve el ejercicio con esos datos, pero esos datos son diferentes para todos. La ventaja en este caso es que yo no tengo que poner esos datos, sino que una vez que tengo todo planteado, le digo que me genere 50 juegos de datos o 100 juegos de datos diferentes. Entonces, a cada estudiante le sale el mismo problema, pero con valores totalmente diferentes. José, una pregunta. ¿Esos ¿Sí? tipos de preguntas son de calculada simple? Todos estos son pregunta calculada, no calculada. Hay tres categorías de pregunta calculada. Está la calculada propiamente, calculada simple y calculada múltiple. Esto es pregunta calculada, no, nada más. Y esto es, porque vamos a ver que tiene una opción que el juego de datos que se le asigna a las variables lo comparten todas las preguntas. Okay. Porque de lo contrario, para cada pregunta yo tendría que definir de nuevo las variables. Okay, entonces yo defino las variables que van a ser comunes para todos. Fue compartir los comodines de las variables para todas las preguntas. Exactamente, exactamente. Eso sí, bueno, esto por ejemplo de arriba no es una pregunta, es un encabezado. ¿Verdad? Nada más es un encabezado. Y la información de todo el ejercicio sí tiene que salir en una primer pregunta. ¿Verdad? Pero esto era solo por mostrárselos ahí, porque obviamente para llegar a esto necesitamos empezar a gatear primero, pero vamos a llegar a ver esto que sí es bastante interesante, ofrece muchas alternativas ahí. Vean, por ejemplo, vamos a ver si es. Don José, una consulta. Sí. Estas preguntas, por ejemplo, si uno quisiera tener evidencia del trabajo hecho, por ejemplo, como para que le hagan bueno, no los diagramas de cuerpo libre, pero si hubiera que hacer, no sé, un diagrama de cortantes, un diagrama de momentos, por decir algo. ¿Hay algún espacio donde dé la opción de subir algún attachment o así? Sí es posible, y de hecho lo hicimos así, porque obviamente esto es un experimento, porque lo que estamos buscando es la alternativa de ver cómo evaluar en forma automática, porque este ejercicio se evalúa automáticamente. O sea, aquí en este examen se pusieron 3 problemas, ¿verdad? De temas diferentes, con el mismo grado de dificultad de problemas de exámenes tradicionales. Y apenas terminó el examen, ya todos estaban corregidos. Y como hubo 100, hubo gente que se pegó un 30 y un 50, ¿verdad? Y hubo notas muy buenas, notas muy malas, como hay normalmente. Pero como sabemos que pues, tanto es nuevo para nosotros como para los estudiantes, entonces también les habilitamos la opción de que una vez que terminaban el examen, le tomaran fotos o escanearan y lo subieran al mismo espacio, ahí en mediación virtual. Entonces, acompañados del examen, de sus respuestas, ahí tenemos entonces también el respaldo, porque sí, por ejemplo, ya luego hubo reclamos del profesor de yo cometí un error porque resulta que increíble, dice, yo hago el número 3 que parece un 8 y cuando lo fui a poner me equivoqué y puse tal cosa, o sea, errores de ellos mismos, es una barbaridad. Dice, pero si usted se fija en mi procedimiento, todo está, las fórmulas adecuadas y no sé qué, y se sacó un 0, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí déjeme ver, entonces yo entro y veo y en base a eso tengo criterio como para asignarle alguna nota ya independientemente de lo que dice la corrección automática. No, José, a mí me han reclamado mucho los estudiantes
y ellos dicen que es como una especie como de derecho que ellos tienen. Es lo Ajá. siguiente, digamos, se va resolviendo un problema como este, entonces el problema tiene un procedimiento para Ajá, resolverse, ajá. y ahí va una serie de cálculos sucesivos. Entonces Sí, ellos, un estudiante en cierto momento comete un error, sí. digamos que colocó una fuerza al revés o la Claro, y se fuerza. arrastra. Sí, exactamente, se arrastra. Entonces Ajá. ellos dicen que uno no puede seguir poniéndole malo todos los demás resultados porque Claro, ya le claro. calificó malo Claro que sí, el, claro que sí. el Tiene, primero. tiene toda la razón y yo lo comparto y por eso precisamente, no sé si, don Pablo, usted estuvo presente en la charla anterior. No, no, José, no, No, no bueno, estuve. en la charla anterior yo propuse un método que es similar a esto, pero la idea es que, bueno, por ejemplo, aquí las primeras dos preguntas pide cálculo de reacciones. Esto podría ser un problemita de mecánica 1 incluso hasta ahí, ¿verdad? Cálculo de reacciones. Entonces, la idea es que igual, problemas que sean diferentes para cada uno, yo lo que propuse en mi método es que entonces, al final de cuentas, yo necesito en este tipo de problemas evaluar que el muchacho sepa llegar hasta el final, ¿verdad? Pero podría hacerle las preguntas de los diferentes pasos refiriéndome a problemas diferentes. Entonces, de este dibujo le digo, calcule las reacciones. Ok, y luego le presento otro problema del mismo grado de dificultad, pero con otras variables, y le digo, calcule el valor, si las reacciones en los apoyos son tales, calcule el valor de la fuerza cortante en tal punto o el momento en tal otro punto. Entonces ya no tiene que hacer ese cálculo inicial y ya se lo evalúa en una pregunta. En esta segunda pregunta le estoy evaluando un siguiente paso y le estoy dando los insumos para que precisamente entonces no tenga que arrastrar un error. Esa es la propuesta, ¿verdad? Algunas personas ahí dijeron que, bueno, no algunas, hubo un compañero que se refirió a esto y dijo que eso no lo consideraba adecuado porque era como llevar muy de la mano al estudiante. Son diferentes criterios, ¿verdad? Y en esto pues todos estamos experimentando y tratando de aprender a ver cómo pues facilitarnos el trabajo y sin perder la calidad, ¿verdad? En las evaluaciones y en la enseñanza que estamos dando. Sí, Pero claro, José, siempre hay alternativas. porque digamos, ya en un caso real, en un trabajo que nosotros se nos contrate, que nosotros tengamos que entregar, Ajá. se evalúa el trabajo por el resultado final, no Sí, por las claro, partes. claro que sí, claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero también sí, tenemos que ser conscientes de que si evaluáramos solamente resultados finales, probablemente la gente llevaría 4 o 5 veces los cursos, ¿verdad? Porque las posibilidades de equivocarse un paso por ahí intermedio, ¿verdad? Yo pienso que eso es algo que conforme se avanza en la carrera se debería de ser más riguroso, ¿verdad? Como que en los primeros cursos sí, ahí ser más condescendiente, pero conforme vamos avanzando, ahí sí, ahí, yo lo siento mucho, pero efectivamente, porque usted metió un dedazo en una calculadora, se le pudo quebrar un eje en una máquina, ¿verdad? Porque usted no lo calculó adecuadamente. O sea, yo O en ese echar a perder lineamiento he tenido que echar a resolver. perder una inversión, ¿no, José? Claro, claro. Viera que hace poco, por ejemplo, me tocó ver un caso ahí de un colegio